Saludos. Hoy hablaremos sobre el referendo aprobatorio en Colombia. Se preguntarán, ¿qué es un referendo? ¿Qué significa que sea aprobatorio? ¿Cómo se da? ¿Y qué requisitos tiene? Todas esas preguntas y más se verán abordadas en esta explicación. Comenzaremos con una breve definición de lo que es un referendo en general. El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 3 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Este artículo menciona que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Ahora, sabiendo qué es un referendo, debemos mencionar que existen referendos aprobatorios y derogatorios. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. El referendo aprobatorio es una herramienta importante para la democracia, ya que permite a la ciudadanía tomar decisiones directas en temas claves para el país. En esta presentación explicaré en qué consiste, cómo se lleva a cabo y algunos ejemplos recientes que muestran su impacto en la política colombiana. El marco legal para un referendo aprobatorio está establecido en la Constitución de 1991. Para convocar un referendo, el proceso comienza con la recolección de firmas o una iniciativa del gobierno, el Congreso o una entidad competente. Luego la Corte Constitucional evalúa la legalidad de la propuesta. Si se aprueba, el pueblo colombiano es convocado a las urnas para votar sí o no. En el caso del origen popular para el referendo, ¿cuántas firmas son necesarias? Se necesita que se obtenga un número de apoyos ciudadanos superior al 20% del respectivo censo electoral. Se deberá proceder a su realización con previo concepto de constitucionalidad. ¿El referendo puede ser departamental? Por supuesto, el referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Si hay un referendo aprobatorio y uno derogatorio, ¿cuáles son sus principales diferencias? Algunas de estas características radican en, primero, en su propósito. En el referendo aprobatorio se busca aprobar un proyecto de ley o acto legislativo. En cambio, en el referendo derogatorio se busca derogar una ley o un acto legislativo vigente. Segundo, en su consulta a la ciudadanía. En el referendo aprobatorio se debe consultar antes de ser adoptado. Por el contrario, en el referendo derogatorio se debe consultar después de entrar en vigencia. Tercero, su iniciativa. El referendo aprobatorio lo puede iniciar el presidente, el Congreso o la ciudadanía, y el referendo derogatorio es iniciado por los ciudadanos. ¿Y cuál es el procedimiento para el referendo aprobatorio? Primero, debe haber una iniciativa. Esta puede ser iniciada por ciudadanos, por el Congreso, el presidente de la República o un número específico de autoridades locales. Segundo, recolección de firmas. Si la iniciativa proviene de ciudadanos, se requiere recolectar firmas que equivalgan al 5% del censo electoral. Estas firmas deben ser verificadas y certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tercero, presentación del proyecto. Una vez recolectadas y verificadas las firmas, se presenta el proyecto ante el Congreso de la República. Cuarto, aprobación del Congreso. El Congreso debe aprobar la convocatoria del referendo mediante una ley, la cual debe ser sancionada por el presidente de la República. Quinto, control de constitucionalidad. La ley que convoca el referendo debe ser revisada por la Corte Constitucional para verificar su conformidad con la Constitución. Sexto, convocatoria y campaña. Una vez aprobada y revisada, se convoca a los ciudadanos a votar. Durante este periodo se pueden realizar campañas a favor y en contra de la propuesta. Séptimo, votación. Para que el referendo sea válido, se requiere una participación mínimo del 25% del censo electoral y que la mayoría de los votantes aprueben la propuesta. Octavo,
Resultados. Si la mayoría vota a favor y se cumple con el umbral de participación, la propuesta se convierte en ley o se implementa el cambio aprobado. Un ejemplo de referendo en Colombia fue aquel que se hizo al inicio del 2003, el cual estuvo marcado por la divulgación de un vasto paquete normativo impulsado por el gobierno Uribe. La convocatoria a un referendo, la reforma laboral, pensional y tributaria, la expedición de un nuevo estatuto orgánico del sistema financiero y los cambios al procedimiento civil empezaron a conocerse en los primeros meses del año. En este referendo se plantearon 15 preguntas, de las cuales solo una tuvo la cantidad de votos para ser aprobada, ya que no se cumplió con el 20% mínimo de aprobación. Esta pregunta fue la norma de muerte política, que prohíbe a personas condenadas por delitos de corrupción candidatizarse a cargos públicos o recibir contratos del Estado. ¿Por qué es importante el referendo en Colombia? El referendo aprobatorio es clave porque fortalece la democracia participativa, dando voz a los ciudadanos en decisiones de gran impacto. Además, permite que el pueblo colombiano ejerza control sobre cambios legales que afectan su día a día. ¿El referendo tiene efectos en el ámbito internacional? Sí, el referendo aprobatorio en Colombia también posee importantes implicaciones en el ámbito internacional, especialmente cuando se trata de la alineación de la legislación nacional con los compromisos internacionales del país. Colombia, al ser parte de diversos tratados y acuerdos regionales e internacionales, debe considerar el efecto que sus decisiones internas pueden tener sobre sus relaciones diplomáticas y su imagen global. Por ejemplo, reformas constitucionales aprobadas mediante referendos pueden implicar cambios que afecten a los derechos humanos, la gobernanza democrática o las políticas comerciales, lo que puede generar repercusiones si estas reformas no están alineadas con los estándares internacionales. Si el referéndum modificara aspectos fundamentales del marco legal o de la protección de derechos humanos, esto podría generar tensiones con otros países que son signatarios de tratados internacionales y que esperan que Colombia respete sus compromisos. Por ejemplo, una reforma que limite el acceso a ciertos derechos podría ser vista negativamente por la comunidad internacional, afectando tanto las relaciones diplomáticas como la cooperación económica. De esta manera, el referendo aprobatorio no tiene un alcance solo dentro de las fronteras colombianas, sino que también incide en la imagen internacional del país. Su éxito o no en cumplir con los principios internacionales de justicia, derechos humanos y democracia puede tener efectos significativos en su posición frente a la comunidad global. Para concluir, el referendo aprobatorio es una herramienta fundamental de la democracia participativa en Colombia, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones directas sobre reformas importantes que no fueron aprobadas por las instituciones correspondientes. Aunque su implementación es compleja y depende de una participación significativa, el referendo otorga a los ciudadanos un canal directo para expresar su opinión. Este mecanismo resalta la importancia de la participación ciudadana y refuerza el principio de que en una democracia es el pueblo quien tiene la última palabra sobre el rumbo de la nación.